Buenos días, maestro. ¿Cómo está, maestro Rogelio? Hola, buenos días a todos. Buenos días, Buenos maestro. días. Buenos días, profe. Muy bien, chicos. Bueno, maestro, ¿le parece si comenzamos? Sí, Sí. claro. Bueno, chicos, tenemos de regreso al maestro Rogelio. Nos viene a platicar de nuevo de combinatoria, ¿sale? Así que, muchísimas gracias de nuevo, maestro, por su tiempo y adelante. Sí, muchas gracias. Muy bien. Pues nuevamente buenos días a todos. Voy a compartir una pantalla. Me dicen por favor si la pueden ver. Ya se ve. Ya se ve. Ya se ve. Bueno, vamos a hacer esta pregunta. Si me presentan un desafío mental, ¿qué es lo que necesito para poderlo resolver? ¿Qué creen que haga falta para resolver un desafío mental? Comprender el problema. Muy bien. Eso es algo muy, muy importante porque si no lo entendemos, no vamos a saber qué hacer. ¿Algo más aparte de comprender bien el problema? Dice que Analizar dice qué se requiere. saber las operaciones básicas que vas a necesitar. Ok, Hacerlo de una forma simple. Analizar qué pide. correcto, muy bien. Cierto. ¿Imaginación o creatividad creen que me haga falta para resolver un desafío mental? Sí. Sí. Yo digo que sí. Sí, necesitamos información. Ok, muy bien. Entonces, aquí les muestro algunas cosas que hacen falta para resolver desafíos mentales. Creatividad, muy importante, lógica. Algo que a veces se nos olvida, que es paciencia. Ser pacientes para resolver desafíos es algo que nos va a ayudar mucho. Y por supuesto, pues tener el deseo de resolver el desafío, es decir, motivación. Bueno, voy a compartirles un pequeño desafío. Son dos guardias de seguridad. Uno mira al norte, el otro mira al sur. Ninguno habla, no hacen ruidos ni gritos, no hay espejos ni agua. De pronto uno de ellos dice, ¿por qué sonríes con esa cara de tonto todo el tiempo? ¿Por qué sabe que su compañero sonríe? Porque siempre lo hacen cada vez que se observan. Pero en la foto no está. Vean, que el compañero, el Porque que están dice en lados opuestos y se ven la cara. Porque se están Porque viendo de frente. el norte, el que está viendo al norte está atrás del que está viendo al sur. los dos están enfrente, uno enfrente del otro. Los dos están en lados opuestos. Están viendo Porque se andan viendo. La cara. Ah, Muy bien, pues ya lo dijeron. Uno está mirando al norte y el otro al sur, pero eso no significa que estén espalda con espalda. Más bien lo que está pasando es que se están de viendo frente. frente a frente. ¿Sí? Y por aquí varios lo comentaron verbalmente y otros lo anotaron en el chat. ¿Sí? Entonces, a veces uno asume cosas que no necesariamente están ocurriendo. Al decir aquí que uno ve al norte y otro al sur, lo primero que podemos pensar algunos es, pues no se ven los rostros, están espalda con espalda, pero no es así. Muy bien, vamos ahora a contestar unos problemitas. Les voy a compartir la liga en el chat. ¿La abrimos ahora? Sí, por favor.
Listo, ya está la liga correcta en el Sí, chat. ya. Hay que leer el enunciado, hay que tratar de comprenderlo para poder resolverlo. Combinatoria es tipo de lógica, ¿no? Que tienes que usar la lógica para poder ver bien. Sí, la lógica es una parte, la otra es la motivación. Profe, Comprensión. no ¿Sí? sé si lo leí mal o si el primero y el segundo es lo mismo, el problema. Hay ahí una pequeña diferencia. Si los vuelves a leer, son problemas diferentes. Hay una pequeña diferencia por ahí. Hay que leerlo con cuidado. Gracias. Sí, por nada. Tienen unos minutos para poder contestar. Sí. Es Profe, que piensen, literalmente el 1 y el 2 es lo mismo, nada más que dice y cuántos y el otro dice o cuántos. Es todo. Sí, eso ya lo cambió todo. exactamente. Eso ya los vuelve diferentes. Muy diferentes. En el último problema solo se debe contar o las botas o los zapatos. No pueden ser los dos al mismo tiempo. No puede usar los dos al mismo tiempo. Pero para contar debes considerar que puede usar botas o puede usar zapatos. Ujú, gracias. De nada. Ya se lo envío, profesor. Yo también, profe. Muy bien, gracias. Vamos a esperar un minutito o dos más para quienes todavía faltan. Profe, en el último problema dice que se viste con una blusa, una falda y un par de alguno de los dos tipos de calzado. Y dice de cuántas formas se puede vestir. Eso quiere decir que el vestir también cuenta el calzado, ¿verdad? Sí, es correcto, el calzado también cuenta. Excelente. Pues vamos a continuar. Y vamos a checar cómo están estos problemas. Fíjense bien, estos problemas se resuelven con lo que Yo vimos. también. Perfecto. Los problemas que están resolviendo o que ya resolvieron, lo único que necesitan es conocer el principio de la suma y el principio de la multiplicación. Con eso es suficiente. Entonces, el primero, en una fiesta hay pastel y gelatina. Hay 4 sabores de pastel y 9 de gelatina. Si te dicen, elige un sabor de pastel y 1 de gelatina para servir tu plato, ¿de cuántas formas puedes hacer tu elección? De 36. Muy bien. 36. Eso sí me lo saqué bien. ¿Por qué son 36? Porque puedes hace cuenta que en tu plato tienes que servir a fuerzas, elige un sabor de pastel y uno de gelatina para servir tu plato. Debes Yo de iba a poner 36, poner, pero no. debes de poner 4 líneas y de esas 4 les debes de poner 9 a cada una. Y ya con eso te sale de resultado 36. Sí, 4 por 9, de hecho. Sería 4 por 9 y da 36. Ajá. Muy bien, pues vamos a escoger el pastel. Y para escogerlo, tenemos 9 opciones. Vamos a escoger ahora la gelatina. Perdón, ¿cuántos son de pastel? Me equivoqué. 4 y 9 de gelatina. Muy bien. Para escoger pastel tenemos 4 opciones. Para escoger gelatina tenemos 9 opciones. Fíjense, cuando escogemos el pastel, tenemos 9 opciones para la gelatina. Por cada pastel que se escoja, hay 9 opciones de gelatina. Por eso vamos a multiplicar las 4 opciones de pastel, porque por cada una de ellas tenemos 9 para escoger gelatina. Y tenemos entonces 36 opciones. Si alguien tiene dudas de esto, más tarde, cuando se acabe la sesión de hoy,
puede escribir en su cuaderno todas las combinaciones que hay o opciones. Si le llama pastel 1, pastel 2, pastel 3, pastel 4, gelatina 1, gelatina 2, hasta gelatina 9, que escriba todas las opciones y se va a dar cuenta, va a verificar que son 36. Ni una más y ni una menos. Aquí hay una palabra, aquí hay una letra clave. La letra clave es la letra I. Pastel y gelatina. Pasemos ahora al siguiente. Bueno, aquí está vamos a platicar, ¿no? Porque vamos a multiplicar el 4 por el 9. Pero para el siguiente problema, fíjense que la palabra ya no es una I, es ahora una O. O escoges pastel o escoges gelatina, pero no te van a dar gelatina y pastel. Te están dando a escoger. ¿Quieres pastel o quieres gelatina? Ahí son 13. Son 13. 13. La única. 13. Para escoger pastel hay 4. Maestra, una duda. Sí, dime. Yo le puse 4 de pastel y 9 de gelatina. ¿Cuántos puntos tendría? 4 de pastel y 9 de gelatina. Sí, nada más me faltó sumar. Pues no sé. A lo mejor te podemos dar Medio 2/3 punto. partes de los puntos totales o 3/4 partes. Depende de cuáles sean los criterios. De hecho, esa pregunta que haces tiene que ver con el concurso en el que van a estar ustedes participando. Cada problema tiene cierto valor de puntos. Si ustedes anotan su procedimiento y es correcto y la respuesta también es correcta, tienen todos los puntos. Si anotan el procedimiento, pero les faltó dar la respuesta, no les van a dar todos los puntos, les van a dar una parte de los puntos. ¿Sí? Pero ya depende de cada problema y depende de lo que tengan señalado los jueces. Sí, entonces sí es una pregunta interesante porque tiene que ver con el concurso que van a presentar. Muy bien, pues esto, Ok, maestra, gracias. sí, por nada. Esto nos va a dar 13 opciones, porque nada más tengo 4 para escoger pastel y por otro lado 9 para escoger gelatina. Eso me va a dar 13. No puedo escoger los dos al mismo tiempo, solamente uno o el otro. Muy bien. Ahora les voy a compartir el porcentaje de los que contestaron correctamente. Profe, Sí. en este sí lo saqué bien, pero en el primero me equivoqué porque no sé por qué puse 56 en lugar de 36. Pues son misterios, cosas que a veces no podemos entender, pero pasan. Entonces, leer el problema, entenderlo, pues sí es muy importante, pero ya están comentando aquí otra cosa que también es importante. Fíjense, pueden leer el problema y lo entienden, ya saben de qué se trata, lo comprendieron, tienen una idea de cómo resolverlo y lo hacen, pero ya en la última parte de su solución, en lugar de 36, escribieron 56. O se les faltó sumar. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. O sea, no nada más el inicio es importante, el cierre del problema. Cuando están cerrando ya, que dicen, "No, ya tengo la solución, ya nada más multiplico esto y doy la respuesta", ahí también hay que tener cuidado para que no vaya a haber esos errores y luego no les den todos los puntos. Maestro, Sí. es que lo que pasa en el último problema, yo multipliqué 15 por 10 por 9 por 8,
pero no era así, era 10 por 15 por 9 y 15 por 10 por 8 y después sumar los dos resultados. Pero yo me confundí porque no leí bien que las últimas dos cantidades sí eran pares de calzado. Ah, ok. Ahorita lo vamos a checar. Y si nos equivocamos, no se preocupen por eso. No es algo grave. Al contrario, cada vez que nos equivocamos, aprendemos. Aprendemos más. Exactamente. Entonces, si quieren aprender cosas nuevas, se tienen que arriesgar a que a veces se equivoquen. Entonces, es así, no pasa nada y aprenden. Bueno, entonces les comparto el porcentaje. Para el primer problema, 79% contestó bien. Muy bien, excelente. Para el primero, 79% de todos ustedes, casi el 80%. Para el segundo problema, el porcentaje de respuestas correctas es un poquito menos, Sacamos 8. 76. 76%. Ajá. Bueno, entonces, en el primero no dieron la respuesta el 21% de manera correcta y en el segundo el 24%. No se preocupen, estamos aprendiendo en este curso, ya vimos cómo es que se resuelven, entonces tenemos ahí un aprendizaje. Vamos con el tercero. Está muy fácil eso. El cumpleañero de la... Ah, me pasé. No, ¿verdad? Profe, Sí. hice la división cuando el 79% sacó bien y 48 personas sacaron bien ese problema y pues todas las demás no la sacaron bien. Sí, yo también había hecho esa multiplicación y división para sacar a ver quién. Pero primero me salía punto decimal porque la había sacado mal y luego Me ya lo salió hice bien. punto decimal a mí también. Muy bien. Correcto. Bueno, pues entonces, si al cumpleañero de la fiesta anterior... Hay 23 formas. Yo puedo decir por qué. Pero le falta la envoltura. A ver, lo voy a leer y lo comentamos. La caja en la que irá puede ser chica, mediana o grande. Si se elige la chica, esta puede ser de 5 colores diferentes. Si se elige la mediana, de 3. Y si se elige la grande, de 6. Si independientemente del tamaño, la caja puede llevar o no un moño, la pregunta es, ¿de cuántas formas diferentes puede ser la envoltura del regalo? 28 formas. 28 formas. Sumamos todas las formas en las que se puede envolver el regalo con el tamaño, da un total de 14, pero se multiplica por 2 ya que por esas 14 formas pueden llevar moño, así que da 28. Perfecto. Muy bien. Entonces, si escogemos, fíjense bien, aquí podemos usar el principio de la suma y el principio de la multiplicación. Si hago el principio de la suma, tengo que considerar casos. Un caso es que la caja, el tamaño de la caja, en este caso chica. Si la caja es chica, ¿cuántas opciones hay? ¿14? Solamente chicas. 5. 5. ¿Y si es mediana? 3. ¿Y si es grande? 6. Y la suma da eso por 2. Ya entendí bien. Ok.
Ok. Ah, ok. Fíjense bien, por cada caja puede haber moño o no puede haber moño. Entonces, voy a usar el principio de la multiplicación. Por cada caja chica puede llevar moño o no llevar. Entonces hay 10 opciones de caja chica. 5 Profe, con moño. entonces fuera 14 por 2. O sea, Ajá. 14 está en la de sin moño y con moño fuera 28. Sí. Claro. También por cada una de las medianas, cajas medianas, puede llevar moño o no llevarla. Y por las cajas grandes puede que lleve moño o puede que no. Entonces, podemos sumar todo esto y nos va a Y da dar 28. exactamente 28 opciones, 14 cajas y cada caja puede tener moño o no tenerlo. ¿Sí? Entonces, por el principio de la suma, esto nos va a dar 28. Entonces, fíjense, podemos contar cuántas opciones hay de caja chica contemplando el moño. Eso nos va a dar 10. Luego, ¿cuántas hay de mediano? Nos va a dar 6. ¿Y cuántas hay de grande? Y eso nos da 12. Y sumamos, nos va a dar 28. Pero Yo no también lo podemos, multipliqué porque no usé la lógica. sumar todas las opciones de caja. Ahí, si las sumamos, estamos usando el principio de la suma. 5 más 3 más 6 son 14. Y luego usamos el principio de la multiplicación para contar las que tienen moño y las que no tienen moño. Al final nos va a dar el mismo resultado, 28. ¿Y qué creen? ¿Qué porcentaje se imaginan que contestó correctamente? Un 99.9%. Entre 70 y 80%. Entre 60 y 70. Un 70%. 100%. 50%. Casi. Contestaron bien el 55.6%. 55. Entonces, este problema fue un poquito más difícil que el primero y el segundo, en general. Bien. Yo no lo he hecho bien. Bueno, aquí está la explicación, ya lo comentamos. Reprobamos. Ahora, si el moño puede ser de 7 colores diferentes, cuando lleva moño, claro, porque puede ser que no lleve moño. ¿Cuántas opciones hay ahora para la envoltura del regalo? 112. Le sumo a 7, ¿no? 112. 112. Ah, sí, lo Me salió mal, pero La explicación puede ser que como ya tenemos 14, las multiplicamos por 7, que son los colores, pero aparte de eso tenemos 12, que es más, 14, perdón, empezamos 14, ya que esas 14 son las que no llevan 1, y tenemos un total de 112. Muy bien. Entonces, ¿cuántas cajas tenemos? Ahí 14. Tenemos 14 opciones de caja. Muy bien. ¿Y de moño cuántas opciones tenemos? 7. Aunque es 8 porque no puede llevar. Tiene 8 opciones porque pues puede que me lleve. Son 8 porque si no lleva moño, esa es una opción. Bueno, otra forma de verlo. Aquí dice que son 7 colores diferentes. Cuando no lleva el moño es de color invisible, por decirlo de alguna manera. Entonces, son 8 opciones para moño.
7 con colores diferentes y una opción más, porque puede ser que no lleve moño. Profe, pero si ya también sabemos el resultado cuando lleva moño, que son 28, pues nada más le multiplicamos lo del 7. 28 por 7, eso no nos va... No, o sea, ya lo acomodamos, bueno. Muy bien. ¿Cuánto da esto si lo multiplicamos? 112. 112. Correcto. ¿Y cuántos creen que contestaron correctamente? Entre 50 60%. 50, Yo 60. 60 y 70. ¿El 49%? Tal vez un 40 o 50%. 50%. 45%. Ay, no. Casi el 30%. ¿Qué? Este A ver, problema fue un poquito más difícil. A ver, vamos a sacar 30 puntos por... ¿Cuánto? Son 62. No, 61 porque ahorita solo hay 61. Pero no contamos a los profes. Creo que son 3. No, entonces son 58. Entonces prácticamente 18 personas contestaron bien. Multipliqué punto 58. Multipliqué punto 30 por 61. Me dio el resultado 18.3. Sí, la cantidad exacta de personas fueron 19. 19. Recuerden que aquí hay veces que la gente está conectada y luego se sale. Por ejemplo, a mí me está contabilizando 2 veces aquí el Meet. Entonces fueron 19 personas las que contestaron bien. Eso da 29.7%. Profe, lo pone así como 2 por su presentación. Exactamente. Me cuenta doble por eso. Profe, ¿usted sí sabe escribir con el ratón? Yo escribo bien feo con el ratón. Yo estoy aprendiendo a escribir con el ratón. Todo esto que escribo lo hago con el ratón. Bueno, de hecho no tengo ratón. Estoy usando una laptop y estoy usando el dedo índice en lugar del dedo. Todavía más difícil. Sí, ya sé. Así es. Pero hay que aprender a adaptarnos. Bueno, el siguiente. Gaby tiene 15 blusas, 10 faldas, 9 pares de zapatos y 8 pares de botas. Cada artículo es diferente de los demás. Se viste con una blusa, una falda y un par de alguno de los 2 tipos de calzado. ¿De cuántas formas se puede vestir? 2.550 formas. Sí, De primero 2.500 formas. hay que multiplicar 550. 9. Porque pues primero hay que ver el caso en el que ponga zapatos, multiplicar 15 por 10 por 9 y también el caso donde use botas, que sería 15 por 10 por 8 y luego sumar lo que dé. En 15 por 9 sale 1.350 y en el otro sale 1.200. Si lo sumamos son 2.550. Y es el resultado. Muy bien, entonces usamos el principio multiplicativo. Tenemos 15 opciones de blusa, 10 opciones de faldas. Y si utiliza zapatos, tiene 9 pares. Pero puede ser que use botas. Si usa botas,
pues otra vez tiene 15 opciones para las blusas, 10 para las faldas. ¿Cuántos para las botas? 8. 8. 8. ¿Y qué hago con estos dos números? Se multiplica. Multiplica. Se suman. Se tienen que sumar porque estoy con Y luego se 5,000 multiplica. casos. Exactamente. Aquí vamos a tener 1350. Y para el segundo caso son 1349. Digo, perdón, 1200. ¿sí? Entonces, Se fíjense, suma y da de resultado 2550. nuevamente tenemos principio de la suma y el principio de la multiplicación. Son Ajá. básicos para poder contar. Se parece al problema de los caminitos que hicimos la otra vez, ¿no? Maestro, pero Utilízalo. una pregunta. Es que mire, yo en el problema anterior lo que hice solo fue sumar los pares de zapatos. Es decir, 9 más 8 y pues eso contaría. Entonces, ¿sí podría ser de esa misma manera, sin abrir casos? Es que sí estás considerando los casos, nada más que ya los juntaste. O sea, tú hiciste 15 por 10, 15 blusas por 10 faldas, 10 opciones de falda, y luego usaste el principio de la suma cuando dices, tengo 9, bueno, tiene Gaby 9 pares de zapatos que pueden ser utilizados o 8 pares de botas. Entonces, es lo mismo. No es incorrecto hacer esto está bien. Son 15 por 10 por 17 opciones de calzado. Ya están juntos los dos casos, el de los zapatos y las botas. Y vamos a llegar al mismo resultado. Y está bien, es correcto. Qué bueno que lo comentas para que todos también lo conozcan. Esta otra forma. Bueno, este otro enfoque. ¿sí? Sí, gracias. Por nada. Gracias a ti. Lo mismo, pero más barato. Muy bien. Oiga, disculpa. Sí. En el problema, en el anterior cuadro no pude copiar las respuestas. ¿La puede poner de nuevo, por favor? ¿En cuál? En el otro problema. ¿En el No anterior? en este, en el anterior. ¿Este de los moños? Sí. Muy Gracias. bien. Muy bien, les voy a compartir un Sacó problema. todo bien el formulario. Comparto un problema en el chat. Ya lo anoté. A ver, revísenlo por favor. Muy bien, pues muchos de ustedes dicen que es 120. A ver, vamos a checar esto. Tenemos 5 dígitos, el dígito 1, el dígito 2, el 3, 4 y 5. Queremos formar un número con estos 5 dígitos. Bueno, entonces vamos a escoger el primer dígito. ¿Cuántas opciones tenemos para escoger el primer dígito? 5 opciones. 5. 5 opciones. Tenemos 5 opciones. Muy bien. Voy a cambiar aquí el color. Yo puedo Tenemos- explicar por qué son 120, profe. No. A ver, compártenos tu idea. Mire, porque se tiene que multiplicar. 1 por 2 es igual a 2. 2 por 3 es igual a 6. 6 por 4 es igual a 24. Y 6 por 5 es igual a 120. Ahí estaría. ¿Y por qué multiplicas luego por el 3, por el 4 y por el 5? Porque dice de cuántas maneras puedes acomodar los dígitos, porque prácticamente los estoy acomodando. Y para formar el número de 5 dígitos.
Profe, ¿puedo explicar cómo hacer el no procedimiento sé si me di a que entender. hay que hacer multiplicación? Sí, aquí tenemos que usar principio multiplicativo y la explicación que había dado tu compañero antes es la explicación del proceso operativo. Y está correcto. En acomodarla, profe, hace cuenta que hay un truco para hacer esto. Bueno, no sé si lo conozcan todos, pero yo lo que hago cuando no ocupo multiplicación es, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Yo quito el 1 y hago todas las combinaciones que se puedan hacer con del 2, 3, 4, 5 y así. Y luego ya que se puedan hacer todas, quito el 1 y ahora quito el 2 para hacer las combinaciones 1, 3, 4 y 5. Que viene siendo lo mismo, pero más largo, nada más era sin tener que multiplicar. Eso sí que tarda mucho en pues tener el resultado, ¿no? Pero Pues sí, se hace un poco más tardado. Bueno, pues miren, multiplicar es lo que tenemos que hacer. Vamos a usar el principio multiplicativo, pero vamos a ver por qué. ¿Por qué tenemos que usar el principio multiplicativo y por qué tiene que ser 1 por 2, por 3, por 4 y por 5? ¿Lo puede explicar? Disculpe por interrumpirlo. Sí. Entonces, vamos a escoger el primer dígito. ¿Cuántos dígitos tenemos para escoger el primero? 5. 5. Que son del 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Entonces, vamos a escoger uno. Por ejemplo, el que ya escogimos fue el 3. Antes de escogerlo, tenemos 5 opciones. Ya las anoté. Ya escojo el número. Vamos a decir que fue el 3. Ahora voy a escoger el segundo dígito. ¿Cuántas opciones tengo para escoger el segundo dígito? 4. El 1, el 2, el 4 y el 5. Muy bien. ¿Cuántas opciones hay hasta este momento? 20. 20. Hay 20 opciones. Por cada opción del primero hay 4 para el segundo. Y como para el primero hubo 5 opciones, pues ahorita van 20 en total. Pero me falta escoger el tercero. Para escoger el tercero, ¿cuántas opciones vamos a tener? 3. Perfecto. y ahora sería 20 por 3, 60. Y hasta ahorita llevamos 60 opciones. Correcto, muy bien. Vamos a escoger el segundo dígito. ¿Cuántas opciones tenemos antes de escoger el segundo dígito? 2. Ahí sería 120. Muy bien. Y el Y último. luego, pues, 120 y por ponemos 120. 120. Correcto. Entonces, ya hemos ido contando y para eso hemos ido multiplicando, porque nuevamente, para escoger el primer dígito tenemos 5 opciones. Por cada una de esas 5 opciones tenemos 4 para el segundo, por lo tanto van 20. Pero por cada una de estas 20 formas hay 3 opciones para escoger el tercer dígito. 20 por 3, es decir, 60. Y por cada una de estas 60 formas de escoger los primeros 3 dígitos, tenemos 2 formas para escoger el cuarto dígito, lo que nos va a dar 120 opciones. Finalmente, por cada una de estas 120 opciones, solamente hay una forma de escoger el último dígito, y eso nos va a dar 120. Bueno, esto voy a aprovechar porque esto nos va a llevar a usar algo que le llamamos factorial. Posiblemente ustedes ya lo conocen. Sí. El símbolo de exclamación después del número. Esto es 5 factorial. Y 5 factorial no es otra cosa más que multiplicar desde el número 5 hasta el número 1. Ajá, sus antecesores. Profe, Sí.
puede ser 10 factorial, 7 factorial, así. Sí. Muy bien, ahí anoté en el chat un par de ejemplos, el 3 factorial y el 7 factorial. Puede ser 10 factorial, puede ser 17 factorial, Son 3 factorial, 3 3582 por factorial. 3 por 2 por 1. Muy Sí, lo bien. mismo. Entonces, fíjense bien, aquí voy a cambiar el contexto del problema. Es cuenta regresiva prácticamente, pero de multiplicación. Voy a cambiar el contexto. Ya no son los dígitos 1, 2 y 3 y 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora son las letras vocales. Quiero una palabra que use las 5 vocales. ¿Cuántas formas hay de encontrar palabras de 5 letras? 120. También 120, porque podría ser la primera. Pero antes, ¿se repiten? ¿Se pueden repetir o pueden ser que... Okay. Diferentes, que sean todas diferentes. Entonces 120. Muy bien. 120. Fíjense, es igual, o sea, es la lógica o el procedimiento o la forma de resolver el problema es igual que la anterior. Aquí ya no son números, no son dígitos, ahora son letras, pero siguen siendo 5 objetos de los cuales nos interesa el orden en el que los podemos acomodar o escribir. Bueno, ahora de esas 5 letras quiero escoger 2 letras, nada más, quiero escoger 2. ¿Cuántas formas hay de escoger 2 letras de esas 5? 20. 2 por 5, 20. Ah, no, sí, sí, sí. De hecho, 2 por 5 es Ay, 10. digo 2 por 10, digo 2 por 10. 10. 10. 10 formas. 20. Son 20. Sí, son 20 Yo formas. multiplicaría 5 por 4. Son 10. Igual a 20. Son 10 porque sería 2 de 5 y eso es 5 factorial entre 2 factorial por 3 factorial y eso da 20 entre 2 y ya da 10. 2 factorial entre 3 factorial por 2 factorial. Ah, ya entendí. Profe, tengo Sería una 20 pregunta. porque si quieres escoger 2 letras, primero tienes 5 opciones para escoger y para la segunda letra tienes 4 y ahí se multiplicaría. Puedo explicar de manera que tenemos 5 letras, tenemos 5 vocales. Entonces, son 5 vocales. Por cada 5 vocales tenemos 4 opciones. Si tenemos 5 y cada una tiene 4 opciones, 5 por 4 es igual a 20. De hecho, profe, la palabra murciélago tiene todas las vocales. Bueno, es algo que todos sabíamos, ¿verdad? Pero... Ok. Yo no lo sabía, apenas lo acabo de saber. Ok, entonces vamos a escoger 2 letras de esas 5 sin que se repitan para escribir una palabra. A ver, Profesor, ¿no me faltó la 1 o Murciélago. la 1 cuenta? ¿Podría ser, profe? sí, cierto, faltó por ahí ahí va la letra U. Cocina, comer, comedor, Bat. concha de un pan. La palabra nada más tiene 2 letras. Tiene que tener todo el I U.
Las vocales. O sea, solamente tiene vocales, no tiene Sí, nada más consonantes. tiene vocales. 2 letras vocales. Puede ser cualquier Comer. palabra, incluso si no existe, por ejemplo, UA. Puede ser UA. Sí, la palabra puede ser que no exista. Puede ser UA. Esa es una palabra. Otra puede ser... Serían 24, ¿no? Son 10. Hoy, Profe, Sí, son 20. A y E es lo mismo que EA. ¿Cuál? A es lo mismo que EA EA. es igual a AE. Son diferentes. AE. da de digo tú. Entonces sería Sí da 20. 20. Sí da 20. Si 2 letras son... sí, serían 24. 24, ¿no? Profe, dado tiene la palabra AO y si existe Factorial. dado. Sí. Dado. Dado tiene 4 letras, no tiene 2. Tiene 4. No, pero tiene la AO, ¿no? De vocal. Ah, sí. Bueno, entonces vamos a contarlas. Vamos a escoger la primera letra. ¿Cuántas opciones tenemos para la primera letra? 5. 5. Se tienen 4. 5 opciones. Y para la, 5, A, E, I, O. y para la segunda, 4. 4. 4. Son 4 Falta la 1. porque la pregunta solo está, dice escribir una palabra con 2 letras de la A a la U. De la A a la O no está la U, entonces son 4 opciones. Ah, pero ya le puse la U también. Son 120. Sí, profe, 120. No, son 20. Son 20. Son 20. Son 20. Muy bien. ¿Por qué son 20? ¿Por Son qué? 20. Porque nada más tienes que escoger 2 letras, no tienes que escoger las 5. Ah, Aquí dice 2 letras. eso pasa. Pero 5 por 4 son 12. No, 5 por 4 son 20. 5 por 4 son Ah, sí, cierto, pensé que eran 3. Perdón. 3 por 4 son 12. 5 por 4 son 20. Muy bien. Fíjense, esto que acabamos de hacer lo podemos escribir con factoriales. Podemos escribir 5 factorial. ¿Cuánto dijimos que era 5 factorial? 120. 120. ¿Entre cuánto tengo que dividir 120 para tener 20? ¿Es factorial? 3 factorial. ¿Sí tienes el micrófono aprendido? Sí, ¿verdad? Sí, es 3 factorial. Sería Pues hay que dividir. factorial. 3 factorial y ahí está. Tenemos 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Profe, una pregunta. El puntito lo ocupa como multiplicación, ¿verdad? Sí, el puntito es como si fuera una multiplicación. Es otra forma de representar el producto. Sí, de hecho, en algunas computadoras, por ejemplo, en esta computadora que yo tengo, se representa la multiplicación como un puntito y se representa la división como un signo de fracción. O nada más en todas las compus le picas a la letra X para referirte a una multiplicación. Sí, pero, Se puede eliminar el 3 por 2 por 1 de arriba con el de abajo. Era el 5 por 4 y 20. Ah, ya no sé. Exacto, se Fíjense, el 3 que está multiplicando arriba, como después se va a dividir entre 3, pues eso nos va a dar 1, entonces podríamos evitar hacer esas operaciones. Y lo que decimos en matemáticas ¿el signo de exclamación es factorial? Exactamente, es factorial. Y entonces cuando vamos a multiplicar por un número y luego vamos a dividir por el mismo número,
pues eso es hacer trabajo gratis porque eso es, al final de cuentas, multiplicar por 1. 3 entre 3 es 1. Bueno, ahora el 2 de arriba con el 2 de abajo también va a dar un 1. Y el 1 de arriba con el 1 de arriba, pues obviamente también eso es un 1. Por eso podemos escribir 5 factorial entre 3 factorial. Pueden ustedes creer que esto, pues, como que no tendría mucho sentido porque es considerar más operaciones, pero resulta que es una manera que se utiliza bastante para este tipo de problemas donde tenemos que escoger elementos de un conjunto y el orden entre los elementos seleccionados sí es importante. Si el orden no es importante, vamos a tener 20 casos, vamos a tener más de 20 casos o menos de 20 casos. ¿Qué significa eso de que el orden no es importante? Eso significa que UA es lo mismo que AU, porque el orden entre las letras no es importante. Y AE es lo mismo que EA. Entonces, si el orden no es importante, va a haber 20 casos, igual que como lo acabamos de hacer, o va a haber más, o va a haber menos. Recuerden que este 20 es cuando el orden entre las letras es importante. Se toma en cuenta. Pero si eso no es importante, ¿cuántas opciones va a haber? 10. 10 formas. Bien. Va a haber menos. La mitad, que son Va a 10. haber 20 menos. No, la mitad son 10. Va a haber 10 menos. Oh. La mitad de 20 son 10, entonces va a haber 10 menos. Aquí Exactamente. puso 5 tercios al factorial. 5. No, es 5 factorial sobre 3 factorial. Ah, ok. Es que estoy usando la división como una fracción, como se escribe una fracción. Es sobre 5 factorial sobre 3 factorial. Gracias. De nada. Y ahora vamos a hacer otro cambio. ¿Cuál es el cambio que vamos a hacer? Ahora las letras se pueden repetir. Creo que si se pueden repetir, habrían 3.125 opciones. 3.125. Profe, serían 25, ¿no? Porque tenemos en la primera opción. Sí, son 25. Yo también digo que son 25. Ah, sí, me equivoqué, tome en cuenta 5. Sí, porque era mucho. Sí, son 25, porque se puede elegir primero 5 y después también 5 y la multiplicación de 25. Muy bien. Para la primera letra tenemos 5 opciones. Para la segunda, ¿cuántas opciones tenemos? 5. 5. Entonces, 5 por... Ahí le faltó la U. Ah, ok. Sería 5 a la quinta. 5 por 5, 25. No, es 5 al cuadrado. 5 a la quinta sería, cuando sea dígito de 5 dígitos, un número de 5 dígitos. Sería 25. Sería la raíz cuadrada de 25. Bueno, Sí, ¿no? entonces, 25 a la... Sí, ya que lo contrario de una potencia es una raíz, por lo tanto, No se escucha. sí, la respuesta es que tenemos 25 formas de escribir una palabra
Profe, como dijo que se repetían solo, pues nada más con el resultado que nos dio el problema pasado, que fue 20, y después nada más le agrega 5, pues es lo que es las veces que se puede repetir. Sí, puede ser AA, puede ser AE, puede ser AI, AO, Au. Au. o puede ser Puede ser viceversa, pues. Eso sí puede. EA, EI, EO, EU. O, U. IA, IE, I, IO, IU. O, U, O, I, O, E, O, A. Puede ser O, Ah, O. IU. AU, ay. O. 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 O, A, O, E, O, I, O, O, U. El O tiene más, ¿verdad, profe? Ah, no, sí, son las mismas. Inventando un nuevo idioma. Uy. Ahí daría 25. ¿cuántas son? 25. 25. 25. Muy bien. ¿Cuántas habíamos obtenido cuando no se permite repetición? 20. 20. 20. Solamente Entonces, se sumaron 5 más, exactamente. ¿Cuáles son las que se sumaron? Pues son las que estaban repetidas. Las que se repiten. las que se repiten. Hace cuenta, profe, que nada más lo único que hicimos es con el resultado anterior le sumamos 5, que son las veces que se puede repetir pues una misma palabra. Por ejemplo, AA, EE, II, OO y UU. O. O. Muy bien. Y cuando el orden no es importante, dijimos que eran 10. ¿Cuál? Por ejemplo, si el orden no es importante, la AE es igual a ¿quién? A, EA. EA. Muy bien. Entonces, en lugar de que sean 2, pues va a ser 1, es decir, la mitad. Entonces serían 15 formas. El UO es lo mismo que OU. Entonces, esos que estoy marcando son cuando el orden no importa, porque no es importante si primero es la A y luego la E, o primero es la E y luego la A. Entonces, cuando contemos, hay que tomar en cuenta si se repiten las letras o los objetos, y además si el orden es importante o no es importante. Bueno, ¿puedo borrar la pizarra? ¿Puedo tomarle solo rápido foto y Sí, de acuerdo. Profe, por ejemplo, existen algunos problemas que no dicen si tiene que llevar orden o no, entonces tenemos que hacerlo con orden o sin orden, por ejemplo, de esos problemas. Bueno, va a haber problemas en los cuales eso se puede mencionar de manera explícita. O sea, te van a decir si el orden es importante o no. Va a haber otros problemas donde no va a decir eso. Entonces, si no está claro si es con orden o sin orden, pues la recomendación es que hagas los dos, que menciones las dos situaciones. Esa sería mi recomendación, si no dice si el orden es importante o no. Ok, gracias, profe. Sí, por nada. Muy bien, entonces voy a borrar la pizarra. Bueno, pues ahora quiero seleccionar de las 60 personas que están en la reunión.
Quiero seleccionar a 5. Pues en ese caso el orden no importa porque va a ser lo mismo. Seleccionar primero uno y después el otro que viceversa. Quedaría con principio multiplicativo 60 por 59 por 58 por 57 por 56. $3,540 por mes. Muchos, ¿no? O sea que nos pudiese poner en grupos más de 10,000 veces. Pero ¿cómo que si el orden no es importante? O sea que se puede repetir las personas. Pero que cuando no es importante se puede hacer, por ejemplo, persona A, B y también se puede hacer B, A. Ajá, o sea que se va a repetir la persona. O sea, bueno, primero se elige una persona A, B, pero luego hay otro orden que es B, A. Entonces, cuando no es importante. Exacto. Aquí no vamos a permitir que se repitan las personas. Tienen que ser personas diferentes. Para los dos, para el 1 y el 2. A ver, entonces, no es difícil. Vamos con el primero. Vamos a escoger la primera persona. ¿Cuántas opciones hay para escoger la primera persona? 60. 60. Que cuando ya escogemos a la primera persona, ¿Cómo se llama? Cuando pones si se dan cuenta que cuando escogemos la primera persona, ya nada más quedan 50. La primera persona solamente quedan 59 para la segunda. Luego quedarían 58 para escoger la tercera. 57 para escoger la cuarta. Y 56 opciones para escoger a la quinta. Si quiero usar factoriales, ¿cómo escribo esto con factoriales? 60 factorial. 60 factorial entre 55 factorial. 55 factorial. 55. Muy bien, correcto. 55 signo de exclamación. Que son los números, o sea, te está diciendo que solo ocupes 5 números y ya. No que ocupes del 60 hasta el 1. Muy bien. Y si el orden no es importante, Entonces, si el orden no es importante, sería 60 por 60 por 60 por 60 por 60. no se pueden repetir. Ay, Una vez que el anterior entre 2, ¿no? Si no se pueden repetir, bueno, el resultado, eso da 11.299.680. Entonces se dividiría entre 2 este número, ¿no? a ver, fíjense bien. Vamos a contar como si el orden sí fuera importante. Si el orden es importante, es 60 factorial entre 55 factorial. Lo acabamos de hacer. Profe, una pregunta, ¿por qué se ocupa el 60 y el 55? Porque es una forma equivalente de escribir 60 por 59, por 58, por 57, por 56. Es lo mismo. Mira, Entonces, ¿se le hace por 55? esto es 60 por 59, por 58,
por 57 por 56. Luego sigue 55, 54. Pues lo que voy a hacer es nada más anotar 55 factorial. Pero en el momento en el que yo divida entre 55 factorial, nada más va a quedar 60 por 59 por 58 por 57 por 56. Es lo mismo. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para contestar el otro inciso, vamos a contar como lo hicimos en el primero. El orden es importante. Eso es 60 factorial entre 55 factorial. Pero en el problema anterior, cuando escribimos dos letras de las vocales, dividimos entre dos porque el orden no era importante. Pero dividimos entre dos porque eran dos letras. Una va al principio y la otra va al final y las podemos intercambiar. Y nada más hay pues, dos formas. Pero aquí no son dos letras, son 5 personas. Entonces, en este caso, en vez de dividir entre 2, dividimos entre 5. No, entre otro número diferente al 5. Tiene que ver con el 5, pero no es el 5. 35. ¿De cuántas formas podemos acomodar 5 personas en una fila? 25 formas. Más. Tiene un 11 por 5 son 60. 25 formas. No, fíjense bien, fue el 11 por primer... 5 son 55. Son 60. 25 factorial. Son 60. Yo estoy 12 por 5 son 60, profe. 120 formas. Ah, 12. Sí, 12 por 5. Fíjense bien. Yo entendí. Así que 11. pudiésemos acomodar a 5 personas 12 veces en 60 personas. 60. Chicos, dejen hablar. Cuando el maestro intenta hablar, por favor, guarden silencio. Gracias. Bien, fíjense, en el primer problema que vimos hoy, bueno, después de los que contestaron en el formulario, el problema era, quiero formar un número con 5 dígitos, los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos números puedo formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? ¿Se acuerdan de ese problema? Sí. Ok, entonces, ¿cuánto nos dio ahí la cantidad de números? 120. 120. 120. Pero 120 es igual a ¿qué factorial? 5 factorial. 5 5 factorial. factorial. 5 factorial. Muy bien. Entonces tenemos que dividir no entre 5. Tenemos que dividir entre 5 factorial. 5 factorial. 5 factorial. Entre 5 factorial. ¿Por qué dividimos entre 5 factorial? Porque 5 personas se pueden acomodar en una fila de 5 factorial formas diferentes. Entonces, si esas 5 personas ya están seleccionadas y el orden no es importante, entonces tenemos que dividir entre 5 factorial. Tenemos que descontar todos los casos donde las mismas personas fueron seleccionadas en un orden diferente. Si las 5 personas ya fueron seleccionadas y no dividimos entre 5 factorial, entonces el orden en el que fueron seleccionadas sí es importante. Pero si dividimos entre la cantidad de formas en las que se pueden acomodar o se pueden ordenar, ya estamos descontando lo de el orden y por lo tanto tenemos la respuesta o llegamos a la solución de cuántas formas hay de escoger a 5 personas de 60 cuando el orden de selección no es importante. O sea,
Lo voy a anotar aquí. Por ejemplo, tenemos a Andrea, tenemos a Beto, tenemos a Carlos, tenemos a Daniela y tenemos a Eva. Ellos ya fueron seleccionados. Pero si el orden no es importante, pues es lo mismo que hubiéramos seleccionado primero a Daniela, y luego a Andrea, y luego a Carlos, y luego Eva, y luego Beto. Pero podemos cambiar el orden y pues va a haber más opciones, pero son las mismas personas. El orden en el que fueron seleccionadas no es importante. ¿Sí? Entonces, al final, pues, no sé, podría ser, por ejemplo, Eva, Daniela, Carlos, Beto y Andrea. Maestra, ¿puedo ir al baño tantito? Sí, claro. Profesor, entonces la solución del primer problema sería 60 factorial entre 55 factorial y en el segundo sería 60 factorial entre 5 factorial. Y te faltó el 55 factorial. Ya hice la operación y en el primero me dio 655.381.440. Y ya en el segundo me dio 5.461.512. Ok, ¿en cuál te dio más formas? ¿En la primera o en la segunda? En la primera. Ok, entonces, cuando el orden es importante, vamos a tener más formas de seleccionar. Cuando el orden no es importante, vamos a tener menos formas de seleccionar. Entonces, aquí está la respuesta del primer inciso y aquí está la respuesta del segundo inciso. La respuesta de la segunda sería 60 factorial entre 55 factorial por 5 factorial o entre... Es que, mira, es lo mismo. Voy a borrar aquí un pedacito de la pizarra. Para el segundo, la respuesta es la misma que para el primero. Y luego, como el orden no importa, tengo que dividir todo eso entre 5 factorial. O sea, sería 60 factorial entre 55 factorial entre 5 factorial. Pero eso es lo mismo. Voy a dar una explicación, espero que sencilla. Son fracciones. Estoy dividiendo fracciones. Cuando divido fracciones, Es fácil. ¿sí recuerdan cómo se hacen las divisiones de fracciones? Ajá. Para empezar, cuando es un Sí. número entero, se pone 5 enteros y un palito abajito, sería 1. Y luego, a ver, si me deja hacerla, miren. Ya que termina de anotar, le digo. Sí, muy bien. Para decirle bien. Ok. Lo que se tiene que hacer es que primero se multiplica 60 por 1, que se daría un igual a 60 y se pone arriba. En la parte de arriba. Así es.
Y luego, Ok. Después se multiplica 55 por 5, quedaría un igual a 275, si no me equivoco. pero ten cuidado porque son factoriales. No, no es 55 factorial por 5 factorial. No es lo mismo que 275 factorial. Ahí hay que tener cuidado. Entonces, vamos a dejarlo indicado nada más. Y eso va en la parte de abajo, ¿verdad? Ajá. 55 factorial por 5 factorial. A mí de resultado me salió 55 por 5, me salió 275. Pero, ¿cómo entonces? Sí, pero es que con factoriales no es lo mismo. Mira, ahorita lo vemos. Nada más para quien preguntó esto, espero que ya se vea por qué es 60 factorial entre 55 factorial por 5. Profe, Sí. acabo de hacer la multiplicación de 5 factorial por 5 factorial en la calculadora y me salió 1.5235684E más 75. Es un número Pero estamos hablando de 5 por 55, 5 factorial por 55 factorial. ¿Y en dónde está el factorial en la compu? Solo le pones calculadora y ahí vas a ver el factorial. Pero eso a mí me salió y le puse 55 factorial por 5 factorial. No me sale. Pero al momento de hacer eso se pueden eliminar varios números, ¿no? Por ejemplo, podemos eliminar los números del 55 al 1 con 55 factorial, ya que sería entre 1 y ya no contarían. Entonces solo quedaría 5 factorial y sería 60 por 59 por 58 por 57 por 56 entre 5 factorial igual a 120. Y en el 5 factorial igual a 120. Sí, también se puede quedar como 60 por 59 por 58 por 57 por 56 entre 5 por 4 por 3 por 2 por 1 o 120. Muy bien. ¿Cuánto es 4 factorial por 3 factorial? ¿Cuánto es 4 factorial? 12. 24. 24. ¿Y cuánto es 3 factorial? ¿Por qué? Una pregunta, ¿por qué 24? No les entiendo. Lo voy a anotar en el chat. 4 por 3 es igual a 12, pero 5 por 2, entonces es 12 por 2 es igual a 24, y pues por 1 es también igual a 24, por eso sale 24. Ah, ok, gracias. ¿Sí? ¿Y cuánto vale 3 factorial? 6. 6. 4 factorial por 3 factorial es 144. Sí. Sí, a mí me salió también eso. Mire, acabo de hacer en la calculadora de 5 factorial por 55 factorial y me salió 1.5235684 más Sí. 75. Eso siempre sale, no sé por qué. Sí. Es que me salió a mí también. Significa exponente. Significa que este número tiene un exponente de 75. Ah, sí, se va a multiplicar por 10. Se va a multiplicar por sí mismo 75 veces. ¿Cuánto Entonces, es 12 factorial? Háganlo ahí en su calculadora. 2 en factorial. No, 12. 12 en factorial.
479 millones 1.600. 1.600. Ajá, son 47, no, 400, ¿cuántos? 479 millones 479.600. Eso es lo que sale. 479 millones 1.600 es lo que sale. 479 millones. Pues sí, 1.600. 1.600. Ajá. Profe, Sí. pero es un chorro 12 factorial, ya me imagino lo que sería 55 factorial por 5 factorial, por eso salió ese resultado, porque a lo mejor no cabe en La ahí. calculadora. Ajá. No sé, Sí. puede ser. Aquí el punto, Ahorita salió 12 en factorial. fíjense, Muchísimo. aquí el punto es que 4 factorial por 3 factorial no es lo mismo que multiplicar 4 por 3 y luego sacarle el factorial. Entonces, tengan cuidado. Sí, no es lo mismo. Esto lo comento porque hace rato decían por ahí que 55 factorial por 5 factorial es 275 factorial. Eso no es así. Este es un ejemplo muy sencillito. Si hacemos las operaciones paso a paso, 4 factorial es 24 y 3 factorial es 6. El resultado es 144. Pero fíjense que 12 factorial no es 144. 12 factorial es un número muy grande. Entonces, no es lo Todavía mismo. se tiene que multiplicar, profe, 24 por 6 para que te dé 144. Sí. Para que te Exacto. dé 144 de Pero resultado. 144 no es lo mismo que 479 millones 1.600, ¿verdad? Entonces tengan cuidado. Los factoriales se tienen que hacer cada uno por separado. Y si se están multiplicando, luego se multiplican. No se Ajá, es lo multiplican. que, de hecho, de suma, profe. De hecho, es lo que acabo de hacer y ya me salió otro resultado. Profe, una pregunta. ¿Hay factoriales de suma, de resta? ¿Hay factoriales así o solo de multiplicación? Pues sí se pueden sumar y restar. Sí Pero puedes ya te tener- daría, por ejemplo, 5 factorial en resta te daría un número negativo. Bueno, es que depende de lo que vayas a restar. Si vas a restar un número más grande, sí te va a dar negativo. 1.52. Es lo que da. ¿Puedo borrar la pizarra? ¿Puedo tomarles? No, espérame. Espérame tantito. Voy a tomarle foto. Listo, ya lo hice. Gracias. Ok. Ah, 5 minutos, dicen, con signo de menos. Profe, una pregunta de cuántos episodios se va a conformar la serie. Ah, ya lo sé, Brenda. Realmente eso no importa, porque nada más te está diciendo las series y el orden y las maneras, así que los episodios no importan. Muy bien. ¿Cuántas series hay disponibles? 7. 7. Vamos a escoger la primera. ¿Cuántas opciones 7. tenemos para ver la primera? 7. 20. 7. ¿Alguien dijo Y 24?24? No es el resultado. la Vamos segunda, a
La segunda pueden ver 6. 6. 4 por La otra 5, 4, 4. 3, 2, 1. La otra 5 y la última 4, porque solo se pueden ver 4 series. Cuenta la regresiva empezando desde el 7. ¿Hasta cuánto? Hasta 4. Hasta el 4. 4. Hoy son los 40. Profe, Sí. Ajá, hasta 4 series. ¿pudiese ser 7 factorial dividido a 3 factorial? Correcto. Es igual a 7 factorial. Dividido entre 3 factorial. Fíjense, aquí no me preguntaron si se podía repetir o no. ¿Se puede repetir o no? No, no se puede, no se puede. Sí. Sí se puede. Sí se puede. Pero ¿quién quiere ver una serie? Luego Pero verla? dice si el orden entre las series es importante. Exactamente. Aquí, si se puede repetir. Si se puede repetir, ¿cuántas va a haber? ¿Las 40? 7 a la 4. Sería muy segunda aburrido ver después. series repetidas. Exactamente. Entonces sería 777, 666, 555, 444. 3. Sería 7 a la cuarta potencia. Sí, porque en la primera opción tienes 7 series, después otras 7 series. Entonces sería 6 a la cuarta potencia, 5 a la cuarta potencia y 4 a la cuarta potencia. Bueno, sí se puede, pero puede ser aburrido, ¿no? Sí. Sí, si vamos a ver series y son diferentes, entonces son 7 factorial sobre 3 factorial. Pero si alguien quiere ver otra vez la serie, pues entonces tiene 7 a la 4 opciones. Aunque sería un poquito aburrido. Quizás. Profe, creo que hay una forma para hacer ese tipo de problemas. Creo que era NK, entre paréntesis, que era N factorial entre K factorial por N menos K factorial. No sé si así se dice o se pronuncia. ¿O está bien? Sí, hay unas fórmulas ahí para poder hacer eso. Comentando. Sí. Bueno, muy bien. Creo que ya vamos a terminar. Si el orden no es importante, ¿qué le hago a la respuesta? Se le divide entre las opciones que no se usan. En este caso, un 3 factorial. Si el orden no es importante, vamos a tener 7 factorial entre 3 factorial. ¿Y de cuántas maneras puedo ordenar 4 series? 4 factorial. Correcto. Esto que acabo de escribir es cuando el orden no importa. Y el otro es cuando el orden en el que vamos a ver las series sí es importante. Aquí el orden sí es importante. Y aquí el orden no es importante. Y en el de abajo es cuando se repiten. Bueno, ya vamos a terminar. Y pues creo que sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues maestro, muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y estamos pendientes para el miércoles.